¿Escuchas ese estruendo? Es el sonido del S&P 500 desplomándose en picado. El índice bursátil más influyente del mundo se tambalea bajo el peso de una crisis que parecía impensable. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Prepárate para sumergirte en el colapso de uno de los íconos de la economía global. Durante años, el S&P 500 había sido visto como un baluarte inquebrantable de la fortaleza del mercado bursátil estadounidense. Este índice, que agrupa a las 500 empresas más importantes y representativas de la economía norteamericana, ha sido testigo de un crecimiento sostenido, convirtiéndose en un referente mundial de estabilidad y rendimiento financiero. Sin embargo, en los últimos meses, este panorama de solidez se ha visto abruptamente interrumpido. El S&P 500 se encuentra sumido en una crisis sin precedentes que ha puesto en jaque a inversores, analistas y a la economía en general. La combinación de factores desencadenantes. La debacle del S&P 500 no se debe a un solo factor, sino a una combinación de elementos que se han ido entrelazando para dar lugar a esta situación de colapso. Uno de los detonantes clave ha sido el aumento sostenido de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. En su afán por controlar la inflación, la Fed ha elevado los tipos en repetidas ocasiones, lo que ha encarecido el crédito y obligado a las empresas a ajustar sus estrategias. Las subidas de tipos han tenido un impacto directo en los balances de las compañías del S&P 500, explica el analista financiero Juan Rodríguez. Muchas de ellas han visto cómo sus costos de financiación se han disparado, lo que ha mermado sus márgenes de beneficio y, por lo tanto, su atractivo para los inversores. Además, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, junto con las tensiones geopolíticas a nivel global, han generado una gran incertidumbre en los mercados. La disrupción de las cadenas de suministro, los aranceles y las restricciones comerciales han afectado a numerosas empresas del índice, erosionando su competitividad y rentabilidad. En un entorno tan volátil e impredecible, los inversores se han vuelto mucho más cautelosos a la hora de tomar decisiones, apunta la experta en mercados de capitales, María Gómez. Y eso se ha traducido en una salida masiva de fondos del S&P 500, lo que ha acentuado aún más la caída del índice. La pérdida de confianza de los inversores. Pero quizás el factor más determinante en el colapso del S&P 500 ha sido la progresiva pérdida de confianza de los inversores, tanto individuales como institucionales. Tras años de crecimiento prácticamente ininterrumpido, muchos partícipes del mercado han comenzado a cuestionar la solidez y la sostenibilidad del modelo de negocios de las empresas que componen el índice. Escándalos corporativos, prácticas cuestionables y una percepción de excesiva concentración de poder han minado la fe de los inversores en el S&P 500. Hemos visto cómo se han desplomado las acciones de gigantes tecnológicos y de otros sectores líderes del índice, señala el gestor de fondos Pedro Gómez. Y eso ha generado un efecto dominó, con inversores que retiran sus capitales de forma masiva ante la incertidumbre sobre el futuro de estas compañías. Además, la proliferación de alternativas de inversión, como los fondos cotizados o ETFs y las criptomonedas, ha ofrecido a los partícipes del mercado nuevas oportunidades que compiten directamente con el tradicional S&P 500. Muchos inversores, especialmente los más jóvenes, están buscando diversificar sus carteras y explorar opciones que les ofrezcan un mayor potencial de crecimiento o que se adapten mejor a sus criterios de sostenibilidad, explica la analista financiera Sofía Martínez. El impacto en la economía y la sociedad. El colapso del S&P 500 no es un fenómeno aislado, sino que tiene repercusiones profundas en la economía y la sociedad en general. En primer lugar, la caída del índice ha afectado directamente a millones de estadounidenses que tienen sus ahorros e inversiones vinculados al rendimiento del mercado bursátil. Fondos de pensiones, planes de retiro y cuentas personales se han visto severamente erosionados, lo que ha generado una gran preocupación entre la población. Estamos hablando de un impacto muy tangible en el bienestar financiero de la gente común, comenta el economista Juan Hernández. Muchas familias han visto cómo sus proyectos de vida y sus planes para el futuro se han visto truncados por esta crisis del S&P 500. Además, el colapso del índice ha tenido un efecto dominó en el conjunto de la economía estadounidense. Empresas que conforman el S&P 500 son líderes en sectores clave como la tecnología, la industria y las finanzas. Su debacle se ha traducido en recortes de personal, menores inversiones y una ralentización del crecimiento económico. El S&P 500 no es solo un reflejo del mercado de valores, sino que es un barómetro de la salud de la economía en su conjunto,
afirma la experta en política económica María Gómez. Y su colapso está teniendo repercusiones en el empleo, el consumo y la confianza de los agentes económicos, las respuestas de las autoridades y los desafíos pendientes. Ante esta crisis sin precedentes, las autoridades económicas y financieras han implementado una serie de medidas para intentar contener el impacto y estabilizar el mercado. La Reserva Federal, por ejemplo, ha llevado a cabo nuevas bajadas de tipos de interés con el objetivo de aliviar la presión sobre las empresas y fomentar la inversión. Además, se han introducido programas de estímulo fiscal y monetario dirigidos a apuntar sectores clave de la economía. Estamos viendo un esfuerzo coordinado entre la FED, el gobierno y otros organismos reguladores para tratar de mitigar los efectos más perniciosos de la crisis del S&P 500, explica el analista macroeconómico Pedro Gómez. Pero la magnitud del desafío es enorme y los resultados de estas medidas aún no son claros. Uno de los principales retos es restablecer la confianza de los inversores en el mercado bursátil y específicamente en el S&P 500. Esto requerirá no solo de intervenciones de política económica, sino también de una profunda revisión de las prácticas corporativas y de gobernanza de las empresas que integran el índice. Necesitamos un cambio de paradigma en la forma en que se gestionan y se rinden cuentas en las compañías líderes, afirma la experta en responsabilidad corporativa Ana Martínez. Solo así podremos recuperar la credibilidad y la transparencia que los inversores demandan. Además, la crisis del S&P 500 ha evidenciado la necesidad de diversificar las fuentes de financiación de la economía y reducir la dependencia excesiva del mercado bursátil. El desarrollo de alternativas de inversión, como los mercados de deuda y los activos digitales, puede ser una vía para generar mayor resiliencia y estabilidad a largo plazo. Lecciones y oportunidades para el futuro. Si bien el colapso del S&P 500 representa un momento sombrío en la historia de los mercados financieros, también puede ofrecer valiosas lecciones y abrir la puerta a nuevas oportunidades. Esta crisis es un recordatorio de que nada es permanente, ni siquiera aquello que parecía inquebrantable, reflexiona el experto en inversiones, Javier Gómez. Y eso debe llevarnos a replantearnos nuestros modelos, nuestras prácticas y nuestra forma de entender los mercados. Una de las lecciones clave es la necesidad de diversificar las carteras de inversión y no depender excesivamente de un solo índice o sector. La crisis del S&P 500 ha demostrado que la concentración de riesgos puede ser peligrosa y que los inversores deben buscar una mayor dispersión de sus activos. Asimismo, la crisis ha evidenciado la importancia de la gobernanza corporativa y la rendición de cuentas. Las empresas que conforman el S&P 500 deberán redoblar sus esfuerzos por ser más transparentes, éticas y responsables en su gestión, con el fin de recuperar la confianza de los inversores. Quizás esta sea la oportunidad para que el mercado bursátil estadounidense se reinvente y se adapte a las nuevas realidades y exigencias de la sociedad, afirma la analista financiera Sofía Martínez. Porque al final, la sostenibilidad a largo plazo dependerá de que seamos capaces de construir un sistema financiero más justo, resiliente y alineado con el bienestar general. En tiempos de incertidumbre, el colapso del S&P 500 nos insta a repensar y fortalecer nuestros mercados. La lección es clara. Diversificación, transparencia y responsabilidad son la clave para un futuro financiero más sólido. Aprovechemos esta crisis como una oportunidad para construir un sistema económico más justo y resiliente. Y con esto llegamos al final del video. Esperamos que te haya resultado útil e interesante. No olvides dejarnos tus comentarios y sugerencias debajo. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.